De acuerdo. Muy buenas tardes a todos, ¿no? Les doy la bienvenida a su video semanal para los efectos de poder continuar, ¿no? El contenido del plan de la asignatura en forma ordenada. Y hoy día nos toca hablar sobre el ejercicio del derecho, en particular la teoría del abuso del derecho. Una cuestión, el ejercicio del derecho subjetivo, por cierto, ¿no? Vamos a ver un concepto absoluto y relativo de los derechos subjetivos. ¿Mm? Primero que hay que entender que el ejercicio del derecho también importa la ejecución de cómo yo voy a ejercer dicho derecho en el cual yo soy titular. Eh, Esto quiere decir que de qué manera, ¿no? De qué manera o a qué nos faculta, en dos palabras, el contenido de dicho derecho. Por ejemplo, un padre tiene el cuidado personal del menor eh, y hay cuestiones, ¿cierto?, que deben observarse en forma general. Una cuestión que se debe observar en forma general y hacer actos tendientes a poder lograr en mayor plenitud eh, una, una relación directa más posible, ¿no? Irregular, ¿no? Por eso que ya no se llaman visitas, se llama relación directa regular. ¿Ok? Entonces, dentro del ejercicio del cuidado personal, debe el progenitor que tiene el cuidado personal fomentar dicha relación directa y regular con el padre o la madre que no tiene el cuidado personal. ¿Te das cuenta? O sea, debe ser uno de un gran objetivo de ambos, por supuesto, pero principalmente quien tiene el cuidado personal. ¿Por qué? Porque el que tiene cuidado personal tiene ciertas prerrogativas en las cuales tiene que organizarse y sin perjuicio de lo que pueda haberse establecido en el acuerdo completo suficiente, eh, la idea es que los padres de común acuerdo puedan modificar por cuestiones de cotidianidad, o sea, un padre puede, colócame el caso que el papá tiene cuidado personal eh, y, y la madre, la relación directa regular, y la madre lo va a buscar al menor, a María Angélica, ¿no? De 8 años, y cuando se va a buscar a María Angélica de 8 años, el acuerdo completo suficiente dice a las 9 de la mañana, pero se llega, por ejemplo, 10 minutos antes, entonces al hall. Entonces la madre dice, no, po, el acuerdo dice a las 9, no a las 8:45. Es decir, yo suelo pasar a las 9. O sea, o el padre en este caso, ¿no? O al revés, o sea, puede ser que se llega a las 9 y han pasado 15 minutos, dijo, bueno, esperemos, que espere 15 minutos, porque tu madre, que tiene la relación directa regular, se demoró en pagar la pensión. Y que pero 15 minutos, que no le gusta nada. Entonces, no se va a demandar porque se va a buscar 10 minutos antes, ¿no? O no se va a demandar porque se entrega al padre que tiene la relación directa regular 15 minutos después. ¿Te das cuenta? Pero el derecho está, ¿no? El derecho al cuidado personal, el derecho de la relación directa regular, propendiendo, ¿verdad? El derecho del niño, niña y adolescente. No me queda totalmente claro. Pero dentro de ese ejercicio, en lo cotidiano, en lo del día a día, ¿no? Puede existir, digamos, un ejercicio eh, o una ejecución de todos los hechos que estamos facultados gracias a ese derecho. ¿Ok? Entonces, en esta materia, el profesor Carlos Ducci nos dice y nos plantea, digamos, una interrogante, ¿no? Una interrogante dice que la interrogante acá esencial a llegar a determinar si el titular de ese derecho subjetivo
por el hecho de ser tal, puede ejercerlo sin limitación alguna. Lo que significaría poder utilizarlo arbitrariamente en forma caprichosa, sin que ello le reporte beneficio alguno, o bien que pueda ejercitarlo culpable y dolosamente infiriendo daño a un tercero. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo que nos dice este autor para que se entienda en totalidad? Eh, dice, por, dice ejercerlo sin limitación alguna. Fíjate, yo tengo un derecho y lo puedo ejercer sin limitación alguna. Por ejemplo, imaginémonos que está permitido colocar chimenea, etc. Entonces, claro, yo puedo colocar chimenea y coloco una chimenea. Y la ley nos dice a qué altura puede tener una chimenea. Y yo coloco una chimenea gigante. Y coloco una chimenea gigante con la única finalidad de taparle la vista al vecino. ¿Y por qué? Porque el vecino me deja a veces estacionado el auto afuera y tengo que ir a llamarlo, que me lo corra, y para mí una molestia. Así que he fraguado, ¿no? Esta venganza dentro del derecho. Yo no estoy atentando en ninguna norma jurídica, porque imaginémonos que la ley me permite colocar chimenea y la ley nos señala expresamente a qué altura. Y resulta que a mí no me gusta la calefacción, incluso tengo un aire acondicionado. Adentro de la casa tengo un aire acondicionado. Acá está, ¿no? Entonces lo prendo. Pero igual coloqué chimenea, aunque no la use. O sea, yo la coloqué ejerciendo ese derecho, pero con otro fin, ¿no? De lo que la norma ha señalado. Entonces, dentro de ese contexto, ¿no? Dentro de ese contexto, a mi parecer es interesante. ¿Por qué? Porque Carlos Duce dice, la interrogante que hay que plantearse, o la hipótesis que hay que esencial, fundamental que hay que plantearse acá, es si el titular de ese derecho, ¿no? Por el hecho de ser tal, de qué manera, si puede ejercerlo sin limitación alguna. Eso es como lo primero. Sin que reporte beneficio alguno. O sea, yo nunca prendí la chimenea, por ejemplo. ¿Ah? No me está reportando beneficio alguno. O bien, puedo ejercitar dicho derecho en forma culposa, o sea, o dolosa, infiriendo daño a un tercero, inclusive. Entonces, si yo soy dueño, por ejemplo, ustedes les enseñaba en los videos anteriores que ustedes no son dueños de este lápiz porque ustedes lo tienen. Ustedes de lo que son dueños jurídicamente es del derecho real de dominio que recae sobre este lápiz, lo cual te faculta a ti para poder con el lápiz tirarlo, quebrarlo, regalarlo, donarlo, no sé, en el colegio con una naranja uno hacía una cosita y con la naranja, con la cáscara de la naranja, ¿no? Y le tiraba a los compañeros. Bueno, eso son otras épocas. Quien haya vivido en esa época se va a recordar de ese lápiz con, con la naranja. Ya, bueno. Continuando la materia, ¿verdad? Estábamos hablando de Carlos Ducci y tenemos el ejemplo de este famoso derecho de dominio. ¿Y por qué coloco el famoso derecho de dominio? Porque en dos palabras, el derecho real de dominio, también conocido como el máximo poderío que se tiene sobre una cosa, recordar que el día de mañana tú vas a aprender que es un derecho real, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo se clasifican los bienes? ¿Ah? Para que tú tengas una contextualización. La diferencia, primero, para que se vaya entendiendo, entre cosa y bien. Cosa, cualquier cosa. El aire, cosas inanimadas, animadas. Bueno, la cosa en latín se llama res, ¿no? Cosa. Y bueno, lo importante es saber cuándo es un bien jurídico, ¿no? Y tiene dos grandes elementos. Es bien jurídico cuando le presta utilidad al hombre y es susceptible de apropiación privada. ¿Ok? Entonces, cuando es susceptible de apropiación privada pasa a llamarse bien jurídico. Es así que se clasifican los bienes en bienes corporales y bienes incorporales.
Los bienes incorporales son aquellos que no tienen un ser real y pero sí pueden ser apreciados por nuestra inteligencia. Por ejemplo, tenemos los derechos reales y los derechos personales. El derecho real de dominio. El derecho real de dominio yo no sé cómo es. ¿Ah? Pero sé que lo tengo. Sobre mi auto, por ejemplo, sobre mi departamento, sobre mis cosas, sobre mi chaqueta, sobre mi corbata. Yo tengo ese derecho real de dominio. Y el derecho personal, por ejemplo, el derecho al alimento, que es un derecho personal. El derecho al alimento yo no sé cómo es, si morenito, blanquito, si pelo rubio, pelo castaño, no sé, o sea, yo no lo veo, pero sé que lo tengo, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, si bien es cierto, no se puede apreciar por los sentidos, ese dicho derecho personal, pero sí por nuestra inteligencia. ¿Ok? A diferencia de los bienes corporales, que sí tienen un ser real y que sí también se puede ser apreciado por nuestros sentidos. Por nuestro sentido en general, pues, ¿no? Yo no puedo ser no vidente, pero puedo tocar. Y yo sé que esto es un lápiz, por ejemplo, ¿no? Por nuestro sentido en general. Ahora, dicho bien corporal se subclasifica en derechos de carácter mueble, ¿no? Y bienes inmuebles. Bienes muebles e inmuebles, ¿no? Entonces, uno tiene el dominio no solo respecto absolutamente a la moto, tú tienes un derecho real de dominio, por ejemplo, si tú le prestas dinero a un amigo y hacen un contrato mutuo de préstamo de dinero, tú eres acreedor y por lo tanto, dentro de tu derecho real de dominio, ¿cierto? Tú tienes ese derecho a exigir el cumplimiento de la devolución de ese préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que uno tiene el dominio no solamente en cuanto a los bienes corporales, sino también a los bienes incorporales. Y también es una especie de dominio que uno tiene respecto de eso. Otro ejemplo bastante claro que podemos ir señalando son todos aquellos derechos adquiridos en materia laboral. ¿No? Los derechos adquiridos que van ingresando al patrimonio por una habitualidad, ¿no? Y como las bases de las negociaciones, o sea, siempre una base de la negociación colectiva parte desde la base de lo que ya se tiene. ¿Y por qué? Porque son derechos adquiridos. Pero yo no lo veo. Por ejemplo, la salida, no sé, por cierto horario, descanso entre jornadas, son cuestiones que yo no veo, pero sé que lo tengo y constituye así un derecho adquirido y forma parte del derecho real de dominio, de propiedad que tengo sobre esos derechos. Aclarado eso, aclarado eso y, re- y recapitulando a lo que nosotros estamos conociendo, que es la teoría del uso del derecho, vamos a entender el tema y vamos a tomar como ejemplo el tema del derecho real de dominio de propiedad, ¿no? Este máximo poderío que se tiene sobre una cosa para poder usar, gozar y disponer de la cosa en forma arbitraria, ¿no? Pero esa arbitrariedad, ¿no? Esa arbitrariedad, ¿tendrá algún límite? Porque, ¿qué es arbitrario? Que se puede hacer lo que uno quiera. Si quiero, puedo pintar rojo el lápiz. Si quiero, lo puedo pintar verde. Si quiero, lo rompo. Si quiero, hago hago lo que estimo pertinente con proyección mío. El problema es cuando dicho ejercicio afecta a otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esto, hay que entenderlo desde el punto de vista que nos dice o nos plantea una gran pregunta los autores civilistas respecto de esto, que nos dice, ¿esto autoriza este derecho real de dominio del propietario para gozar de la cosa sin limitación alguna? Tradicionalmente se sostenía que el ejercicio de un derecho no era objetable. O sea, yo no puedo decir, bueno, tú tienes un auto y lo puedes ocupar cuando tú quieras, ¿cierto? Yo no puedo decir, oiga, no, pues yo no quiero que ocupes tu auto desde a las 7 de la mañana que sale a trabajar, porque me molesta, porque estoy durmiendo, po, y tengo el sueño liviano, ¿ah? Y escucho tu motor. Entonces quiero que en vez de hacer a las 7 salga a las 9. Oye, pero voy a llegar tarde al trabajo. No importa, porque me está afectando. Entonces,
es la limitación, digamos, o lo que se sostiene tradicionalmente, como se señalaba, en el ejercicio no era objetable. O sea, yo no podía objetar o no puedo objetar el uso que tiene una persona respecto a su vehículo. Ahora, el titular de este derecho tiene entera libertad para poder ejercer. De esta forma, Alessandri Somarriba dice y plantean lo siguiente. Si del ejercicio de las prerrogativas que el derecho importa resultaría un daño, ¿verdad?, para un tercero, dentro de ese ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? El autor del perjuicio, el que está ejerciendo su derecho, de nada respondería, porque estaría obrando amparado por su derecho. No puede ser responsable en tanto quien se limita a ejercer las facultades permitidas por ley. Un mismo acto no puede reunir en sí las dos calidades de lícito e ilícito. O sea, Alessandro dice, no puedo yo ejercer mi derecho que me permite la ley y además el hecho de que yo ejerza ese derecho pueda llegar a ser ilícito. Entonces, de esta concepción que arriba Alessandri y Somarriba, arranca el aforismo que dice, coloquen atención, anoten, quien su derecho ejerce, a nadie ofende. Quien su derecho ejerce, a nadie ofende. Pero frente a esta concepción tradicional, o también conocido como una corriente absolutista de los derechos, surgió la llamada teoría del abuso del derecho. Materia que nos vamos a entretener en este video semanal. Recogido así estas opiniones y también recogiendo algunos códigos europeos, como el código alemán civil, el código civil suizo, que subraya la relatividad de los derechos. Establece el primero, dice que el ejercicio de un derecho es inadmisible si únicamente puede tener la finalidad de causar daño a otra persona. Y el segundo dispone, cada uno está obligado a ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones según las normas de la buena fe. Por lo tanto, claro, usted ejerce su derecho, pero hágalo de buena fe. ¿eh? El abuso manifiesto de un derecho no está protegido ni amparado por ley. El Código Peruano del año 1984, en su parte, dice que la ley no ampara el abuso del derecho. Pero el Código Peruano, no el chileno. El interesado, por tanto, puede exigir la adopción de todas las medidas necesarias para evitar y suprimir el abuso y, en su caso, la indemnización que corresponde. Por tanto, otro problema consiste en determinar en qué momento el ejercicio de un derecho llega a ser abusivo. Al respecto, hay criterios subjetivos y objetivos. Cuando nosotros hablamos de un criterio subjetivo, exigen que haya culpa o dolo en el ejercicio del derecho, es decir, aplican las normas de la responsabilidad extracontractual. Ahora, yo quiero detenerme un poco acá, porque ustedes no tienen por qué conocer lo que es la responsabilidad contractual, extracontractual. Ya, lo primero que les voy a enseñar, que no es correcto señalar que existe responsabilidad contractual porque existe un contrato. No es correcto señalar que existe responsabilidad extracontractual porque no existe un contrato. ¿De acuerdo? Lo que sí es correcto para un estudiante de Derecho es señalar que en la responsabilidad extracontractual se produce el vínculo jurídico a posteriori, producto que existe un hecho que ha causado daño a otra persona. ¿Ya? Y nace del delito y cuasidelito, que son las fuentes de esta responsabilidad extracontractual. En cambio, en la responsabilidad contractual, el vínculo jurídico entre un sujeto y otro, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación.
Entre el accipient y el solvent, que es el deudor este último, el accipient es el acreedor, creando la obligación. Es un vínculo, por lo tanto, en la responsabilidad contractual, el vínculo jurídico ya es preexistente. Existe ya un vínculo jurídico. Por lo tanto, esa es la gran diferencia, en que la responsabilidad contractual existe un vínculo jurídico previo. En cambio, la responsabilidad extracontractual, el vínculo jurídico, nace a posteriori. Entonces, retomando lo que estamos conversando, señalamos que el ejercicio de este derecho abusivo, hay criterios subjetivos y criterios objetivos. Dentro de los criterios subjetivos exigen, ¿no? Que haya culpa, exige que haya culpa o dolo. Esa es la responsabilidad subjetiva. En cambio, la responsabilidad objetiva es que no importa que exista culpa o dolo. Hubo un daño, hay que repararlo. La ley de base del medio ambiente, la ley 19.300, esta ley marco que vino a regular, ¿no?, todas estas leyes sectoriales que existen respecto a la materia, establecía en su proyecto una responsabilidad objetiva. O sea, si una empresa contamina, no es necesario que el que se vea afectado, por ejemplo, una fundación, una organización determinada que demande a la empresa, en representación de las personas que se ven afectadas o lícitamente del patrimonio ambiental, no es necesario determinar o lograr demostrar el actuar doloso o culposo. Hubo un daño, los cisnes que han terminado con el cuello así para abajo, ¿no? Hubo un daño, la empresa debe reparar. Lo que sí hay que probar es el nexo causal, o sea, entre el hecho de la empresa y que en definitiva tiene que ver y tiene un nexo con el actuar de la empresa. O sea, los cisnes terminaron de esa manera, o la vegetación terminó, o la fauna terminó de esa manera, o se extinguió, digamos, hubo un grave daño ambiental producto eh, del hecho o del actuar de esa empresa, o de la omisión de esa empresa. No solamente hay que recordar que se sanciona las acciones, sino también las omisiones. ¿Ya? Bueno, entonces, solamente el nexo causal. Y eso sería una responsabilidad objetiva, o sea, no es necesario demostrar la culpa ni el dolo. ¿Ya? Ahora, esto tiene que ver porque estamos analizando la teoría del uso del derecho y en cuanto a los criterios subjetivos y objetivos, ¿no? El criterio subjetivo, repito, exige que, por tanto, ese criterio subjetivo exige que exista una culpa o un dolo, ¿no? Dolo, una intención, ¿no? Una cosa maliciosa, ¿no? Sinónimo de dolo, malicioso. Culpa, irresponsabilidad, ¿no? Falta de cuidado. Entonces, en el ejercicio del derecho. Entonces, acá, como hemos visto, se aplican las responsabilidades, la responsabilidad extracontractual. Otros criterios objetivos estiman que hay abuso si el derecho no se ejerce de acuerdo a su función social. Y ahí yo me detengo más en esa corriente. ¿Eh? Bueno, se afirma también que habrían algunos derechos absolutos que escapan, por ende, de la noción de abuso, ¿eh? De manera que sus titulares pueden ejercer toda y cada una de las intenciones por cualquier fin, digamos, aún doloso, sin riesgo de comprometer su responsabilidad. Así tenemos, por ejemplo, el artículo... A ver, vamos a sacar el Código Civil. Momento. Voy a aprovechar de tomar agüita. El artículo 112 dice, si la persona que debe prestar el consentimiento, estamos hablando del matrimonio, por cierto, título cuarto del libro primero del Código Civil, si la persona que debe prestar este consentimiento lo negare, aunque sea sin expresar causa alguna, no podrá procederse al matrimonio de los menores de 18 años. El curador, que son las instituciones de las guardas, y el oficial del registro civil, que nieguen su consentimiento, estarán siempre obligados a expresar la causa.
En tal caso, el menor tendrá derecho a pedir el disenso, sea calificado por el juzgado competente. Estamos hablando de la autorización que requiere un menor de 18 años, de 16 a menos de 18, que necesita la aprobación de los padres o de quien tuviera a su cuidado. Ese es el contexto estamos hablando y habla el artículo 112. En el sentido de que el menor de 18, de 16 a menos de 18 requiere el ascenso, o sea, la aprobación. El disenso es la negativa. Si existe el disenso, va a tener que recurrir a un juez de familia para que determine su ascenso judicialmente. Bueno, entonces los ascendientes llamados a otorgar entonces este asentimiento, ¿no? Pueden negarlo sin expresa causa. O sea, el padre puede señalar o la madre puede ejercerlo arbitrariamente. O sea, tal cual como lo dice el artículo 112, ¿no? Aunque sea sin expresar causa alguna. Entonces, entonces es tan fácil como decir, papá, me voy a casar. Ya, tú requieres mi ascenso, porque tú eres menor de 18. Ya, papá, pero tú me das la aprobación. No. ¿Y por qué, papá? Porque no. Papá, pero sin justificación alguna. El derecho requiere justificación, fundamento, según las clases de introducción al derecho. Sí, pero sea estudioso. Hay ciertos derechos, como este, que el ascenso, en donde yo tengo la patria potestad suya, es donde no necesito, eh, no necesito eh, eh, expresar causa, sin expresión de causa. ¿Ah? Así que coloque más atención a las clases del señor Iriaque. Entonces, eh, el padre o la madre pueden ejercerlo arbitrariamente, tal cual como lo hemos relatado del artículo 112, por el mero hecho de ser antipática, porque no quiero. ¿Ah? La persona o no le empece o no cree, ¿no? Que esa persona, ¿no? Que va a contraer matrimonio con su hijo, con su hija, sea muy bueno. ¿Ah? Y por lo tanto digo que no. Eh, el amor es ciego, ¿no? Bueno, perdón. Entonces, el derecho de una persona para disponer de la manera como mejor plazca aquella parte, por ejemplo, también eh, de su herencia, ¿no? De la libre disposición. ¿Ah? Nosotros sabemos que en materias, o ustedes van a aprender en materia sucesoria, en Chile no existe libertad testamentaria, ¿no? No puedo dejar la herencia a un gato, por ejemplo, o no puedo dejar la herencia a una amiga, a un amigo. No puedo dejar la herencia porque hay herederos que están esperando dicha herencia, ¿no? Ansiosamente. Entonces, en Chile hay asignaciones forzosas, ¿no? Llámese alimentos, legítimas, las mejoras, los alimentos que se den por ley, ¿no? Son asignaciones forzosas, o sea, uno debe respetar, salvo que se declare que son indignos de poder suceder, porque no te cuidaron, ¿no? Bueno, otra materia que no te quiero complicar, pero sí es importante que dentro de todo lo que yo puedo disponer o no, como causante, y yo tengo una cuarta de libre disposición. Y tal cual, como lo dice la palabra, de libre disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer lo que yo me plazca respecto a esa cuarta de libre disposición. A mayor abundamiento, nos vamos a ir a la norma pertinente. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque ustedes tienen que ir trabajando siempre con lo que se llama estatuto jurídico regulador. Profesor, ¿qué es eso? ¿Ah? Nunca lo había escuchado. Bueno, para eso estoy yo. El estatuto jurídico regulador significa, ¿no? Que las soluciones a todas las problemáticas que se te van planteando en un caso, tiene un estatuto jurídico regulador, que puede ser de derecho internacional, que puede ser de derecho nacional, y que se van complementando dichas normas para poder tener el fundamento de tu teoría del caso. Y eso se llama estatuto jurídico regulador. En este caso, vamos a ver otro ejemplo de donde hay un derecho
y que lo puedo ejercer realmente en forma totalmente arbitraria y sin justificación alguna. Así, el artículo 1195 dice: de la cuarta de mejora puede hacer el donante, ¿cierto?, o testador la distribución que quiera entre sus descendientes, su cónyuge, acento lado, cónyuge, por favor, y sus ascendientes. Podrá, pues, asignar a uno o a más de ellos toda la dicha cuarta con exclusión del otro. Y por lo tanto, que quiera entre sus descendientes. O sea, puede establecer la distribución que quiera. O sea, la distribución que quiera, eso dice, ¿no? Entonces puede hacer lo que quiera. O sea, puede dejar todo en uno o dividirlo en dos. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? También hay otro artículo que tiene que ver con el derecho del comunero, ¿no? Profesor, ¿quién es el comunero? Bueno, primero hay que entender que a Andrés Bello no le gustaba, Andrés Bello, el autor, ¿cierto?, del Código Civil, no le gustaba la, las indivisiones, porque las comunidades, porque traban la libre circulación de la riqueza. Por lo tanto, hay una norma expresa en nuestro Código Civil que dice que nadie puede mantenerse en indivisión, ¿no? Que el derecho del comunero a pedir división de la cosa común en cualquier tiempo. Así lo señala un artículo que es muy relevante y quiero que lo destaquen, que es el artículo 1317. El artículo 1317 nos prescribe lo siguiente, tal cual como lo habíamos dicho, inciso primero: ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. O sea, por ejemplo, yo tengo 3 hermanos más y hay una sola casa que dividir de herencia, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con vender la casa. No puedo obligar a mis hermanos a mantenerse en esta indivisión. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Me demandan. Mediante un juicio de partición. ¿Te das cuenta? Y eso porque la ley lo faculta. Y dice: ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. Entonces luego dice: la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse, con tal que los coasignatarios también no hayan estipulado lo contrario, porque los coasignatarios pueden establecer una división que no pase los 5 años, por ejemplo, ¿no? Y eso lo pueden hacer de común acuerdo bajo la autonomía privada, por supuesto. Y estos son algunos de los casos en donde hay efectivamente un derecho absoluto en el ejercicio del derecho que uno es titular. Vámonos entonces ahora a los límites del ejercicio de los derechos subjetivos. Entonces, podemos agrupar en 2 grandes categorías, ¿no? Estas 2 grandes categorías pueden ser las limitaciones intrínsecas y limitaciones extrínsecas. Las limitaciones intrínsecas, digamos, ¿no? Se presentan, ¿no? Se presentan, ¿no? Y provienen de la naturaleza del derecho. Sí, provienen de la naturaleza del derecho. O sea, cada derecho confiere diferentes facultades a su titular. Así, por ejemplo, el derecho real de dominio sobre mi lápiz me faculta el uso, goce y disposición, por ejemplo. Y todos los poderes que sobre él recaen. Pero otros derechos, por ejemplo, el usufructo, ¿no? Solo otorga el uso y el goce. Profe, no entiendo mucho esas facultades del dominio, ¿me la puede explicar? Por supuesto, no hay problema, no hay problema. El uso es ocupar la cosa. El goce son los frutos, ¿no? Los frutos que yo puedo obtener de
gracias estoy utilizando y gracias a que estoy utilizando estoy teniendo un goce de dicha cosa. Y el uso, goce y disposición. La disposición es que yo disponga de un lápiz y lo venda. O sea, la disposición comprende una facultad de enajenación, a diferencia solamente del uso y goce. O sea, si tú tienes algo en uso y goce, por ejemplo, en usufructo, te pasa una cosa para que tú puedas usufructuar. No sé, pues, te entrego en usufructo eh, el ventila, el, no, a ver, el secador de pelo, porque se te echó a perder. ¿Ya? Tú no puedes, luego que yo te entregué en uso y goce, en usufructo, por un tiempo determinado, ¿no? Ya ocupa por este tiempo, no es problema, pues mientras que te compras un secador. No podí, si te falta para la cuenta de la luz, el agua, no sé, o para la cuenta del celular. Oye, sé que voy a publicarlo en internet para venderlo. No, pues. No podía, aparte de ser un delito penal, que es apropiación indebida, ¿no? En materia civil no puede, porque este usufructo que se constituyó en ese secador de pelo te faculta solamente para usar y gozar. ¿Te cuenta? Y por lo tanto, como se dice, como se señala, el derecho real, que el usufructo, por supuesto, de uso, también solo confiere la facultad de uso, pero no de goce, y menos la de disposición tampoco. Entonces vamos viendo que lo mismo acontece con los derechos personales. ¿Ah? Será necesario analizar el crédito. Yo no quiero que ustedes se confundan, porque uno dice crédito y uno se imagina crédito bancario, crédito falabella, ¿no? El derecho personal es sinónimo de derecho de crédito. O sea, tú le prestaste dinero a una persona y tú eres acreedor. Y por lo tanto, pero lo que tú tienes es jurídicamente un derecho personal. Y ese derecho personal, el que se tiene de ciertas personas que por un hecho suyo o por la pura disposición de la ley han adquirido obligaciones correlativas. Entonces, la persona que tú le prestaste adquirió esa obligación de cumplir dicha prestación de vida. ¿Ya? Bueno, más adelante van a entender este tema, ¿no? Pero lo importante sí es que por de pronto es necesario, es menester examinar cada uno de los créditos, cada uno de los derechos personales para concluir qué prestaciones puede exigir el acreedor o sujeto activo de la obligación al sujeto pasivo de la obligación, al deudor. De esta forma, Carlos Duce dice que la facultad de titular de un derecho real, el crédito del sujeto de un derecho personal no puede ir más allá de aquello que su propio derecho los autoriza, más allá de la naturaleza y el contenido de su propio derecho. Y por lo tanto, constituye en sí, como vemos, una limitante por la naturaleza del derecho. O sea, vuelvo a recalcar, estamos viendo la limitante de los derechos, ¿no? Y una limitante, entonces, intrínseca, atiende, por ejemplo, una limitante intrínseca, atiende entonces, por ejemplo, a la naturaleza del derecho subjetivo. Y cuando nosotros hablamos de la limitante intrínseca, ¿no? De ese derecho subjetivo, en cuanto a la naturaleza del mismo, quiere decir que hay que ver la naturaleza del derecho que tú tienes. Si tú tienes un derecho de uso y goce nomás, no podéis disponer, porque no, se va con la naturaleza del derecho, que es un derecho real de usufructo. Y eso no te habilita a poder enajenar, por ejemplo. Por eso estamos viendo los límites intrínsecos atendidos a la naturaleza del derecho. Espero que se haya comprendido. Ya. También existen límites que derivan intrínsecos también de la buena fe. Sabemos que la buena fe es uno de los principios fundamentales, como veremos, del derecho civil, abarcando tanto la buena fe como el actuar de buena fe, es decir, tanto la buena fe subjetiva como la buena fe objetiva. Acá me detengo un poco para poder explicar la buena fe brevemente, porque lo vamos a ver más adelante. Dentro del plan de la asignatura también nos toca ver los principios generales del derecho. Y en particular también los principios generales del derecho civil, que Carlos Ducci los clasifica en 4, pero vamos a ver parte de principios más. La buena fe, ¿qué es la buena fe? La buena fe en materia posesoria
es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medio legítimo, exento de fraude o de cualquier otro vicio. Entonces, la palabra que ustedes tienen que destacar del artículo, creo, ¿no? 706, inciso primero, déjame confirmar, ¿sí? Claro, 706, inciso primero, es la palabra conciencia. Profesor, no entiendo nada, te explico. Estamos hablando de los límites intrínsecos del ejercicio del derecho subjetivo. Recién acabamos de ver atendido su naturaleza. Ahora estamos hablando de los límites intrínsecos atendidos a la buena fe, el principio de la buena fe. Para poder seguir hablando de esto, es imperioso explicar lo que es la buena fe. Entonces, la buena fe subjetiva del derecho posesorio está estatuida en artículo 706, inciso primero, que dice más o menos: la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medio legítimo, exento de fraude o de cualquier otro vicio. Y te acabo de decir que subrayes, por favor, la palabra conciencia. Profesor, ¿por qué? Claro, porque cuando tú caminas por la calle, andas con la conciencia limpia. Entonces, claro, la conciencia es interna. La conciencia es estar con la conciencia limpia. Por lo tanto, cuando hablamos de aquí en lo sucesivo de la buena fe subjetiva, hablamos de estar de buena fe, ¿ya? La conciencia. Tú vas al mercado persa, un local, ¿no? Y te compras un computador. Eh, tú tienes la conciencia de haber adquirido el dominio de ese computador por medio legítimo. O sea, tú sabes que no es un producto robado, ¿no? No, no es un producto eh, que esté fuera de la ley, ¿no? Por medio legítimo. Exento de fraude. O sea, tú sabes que funciona. El computador no es de palo, digamos, ¿no? Eh, o de cualquier otro vicio. No le falta la batería, no le falta la memoria para poder funcionar, no sé. Bueno, entonces hay una conciencia. ¿Y por qué se pide esta buena fe objetiva en el derecho posesorio? Porque es elemental para las relaciones comerciales, por cierto. O sea, yo me relaciono en las relaciones estas comerciales partiendo de la buena fe. ¿Ya? Y según eso, nosotros hablamos de la buena, entonces en resumidas cuentas, para la suma de la buena fe subjetiva, y la palabra clave es conciencia, porque hay que estar de buena fe y esa buena fe se llama buena fe subjetiva. Pero también dentro del derecho contractual encontramos la buena fe objetiva. Uno se pregunta, ¿qué es la buena fe objetiva? ¿Ah? El artículo 1546 nos ayuda un poco con esto y nos dice lo siguiente. Eh, nos dice lo siguiente. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Por consiguiente, no solamente obligan a lo que ellos estipulen, sino a aquellos elementos que por ley, la naturaleza, la costumbre se entiende pertenecerle. Vamos a leerlo mejor, porque si no me puedo equivocar y prefiero dar lectura al artículo 1546. Ya. Por aquí encontramos, los contratos deben. O sea, ya ahí sabemos que algo imperativo, pues deben. ¿No? No es que pueden, no, deben. ¿Ah? Eh, ejecutarse de buena fe. Y dice, por consiguiente, o sea, esto es decir, señor lector, señora lectora, esto quiere decir. Y por consiguiente, obligan, o sea, obligan, es vinculante para la parte, para Pedro y para María que contrataron, ¿no? Que son las partes del contrato, obligan no solo a lo que ellos expresan, o sea, lo que te está señalando es que la buena fe objetiva, ¿no? Ejecutar, ¿no? No solamente se están obligando a la cláusula 1, a la cláusula 2, a la cláusula 3, también se están obligando a todas las cosas que emanen precisamente de la naturaleza del contrato, o que por ley
o la costumbre pertenece a ella. Por ejemplo, las obligaciones del vendedor en un contrato de compraventa se reducen a dos: entregar la cosa y sanear la cosa vendida. ¿Ya? Profesor, ¿qué significa? Porque entregar la cosa, hacer la tradición, ya lo puedo llegar a entender, pero ¿qué significa sanear la cosa vendida? Bueno, por ejemplo, si te vendo una casa prefabricada y tiene termitas y es coetáneo o anterior a la venta, eh, es un vicio oculto, es un vicio reditorio. Que si tú hubieras sabido que la casa tenía termitas, no hubieras comprado la casa o lo hubieras comprado en menor precio. Y por lo tanto, tú puedes pedir ahí que se rebaje proporcionalmente el precio, que es lo que se conoce como quanti minoris. Te la vendieron a 15 millones, que ahora no vale 15 millones, ¿no? Pues si yo no hubiera contratado, vale 10 nomás, ¿no? Bueno, que poder rescindir el contrato por este vicio oculto, ¿ya? Y también sanear, aparte de sanear la cosa vendida, también comprende el saneamiento de evicción. ¿Ah? Evicción significa embarazar el legítimo dominio, o sea, que un tercero te perturbe en tu libre ejercicio del derecho de dominio sobre esa cosa. Bueno, entonces, pero para que se entienda en totalidad, si esas obligaciones del vendedor que dice el Código Civil, ¿no? En la compra-venta, ¿no? En el 1824 en particular dice, las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega, y confunde el legislador ahí con la tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Esa obligación no hay que estipular en el contrato. No es necesario, no es necesario que exista una cláusula donde dice el vendedor se obliga a entregar y realizar la tradición. El vendedor se obliga a sanear la cosa vendida. No, no es necesario. ¿Y por qué? Porque esta obligación es de la naturaleza. O sea, se entiende pertenecerle por ser un contrato de compraventa. Como profesor, entonces, en todo contrato de compraventa, independientemente que sea consensual o escriturado, ¿se entiende esta obligación? Por supuesto. No es necesario estipularlo. O sea, in natura, por ser el contrato de compraventa, ¿se entiende eso? Mira, mira. Hay un artículo que todos los estudiantes de Derecho se lo saben de memoria, ¿no? Que es el artículo 1489, que dice: en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso, a continuación dice, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en todo contrato bilateral, o sea, aquel que se obligan ambas partes, por eso es bilateral, lleva envuelta esta condición. Esta condición resolutoria, o sea, significa que puede operar la condición resolutoria, que se resuelva el contrato, que se termine el contrato, que se resuelva, condición resolutoria, por ser un contrato bilateral. O sea, si hay incumplimiento, opera esta condición resolutoria. Y por lo tanto, no es necesario tampoco estipular en todo contrato bilateral lleva envuelta. ¿Qué significa ya envuelta? Es de la naturaleza. O sea, por ser un contrato bilateral, no, lleva esa cláusula inserta. Porque es un elemento de la naturaleza de ese contrato bilateral en particular. Entonces, no es necesario estipularlo en forma escriturada en el contrato bilateral pertinente. ¿Ok? Entonces, y uno se pregunta entonces, profesor, pero a ver si entendí. Si yo compro una casa y la casa tiene termitas, porque me interesa colocar una casa prefabricada en un terreno que compré en el sur, y la casa tiene termitas, ¿quiere decir
que el vendedor no me puede decir, ah, no, po, usted no la revisó, po, no es problema mío. No, porque son las clases del profesor Idiaque. En todo contrato, en la compraventa, el vendedor está obligado a sanear la cosa vendida, y que incluye precisamente estos visos reditorios, estos visos ocultos, en que existen termitas, y eso es coetáneo y anterior a la venta, y que yo no hubiera contratado si yo hubiera sabido que tenía termitas. Pero dígame usted, el vendedor te dice, ¿no? Dígame usted, ¿en qué cláusula del contrato aparece que yo tengo que hacer eso? De poder bajarle el precio o terminar el contrato. ¿Que dónde sale? No, po, porque esa obligación es de la naturaleza. Y si nosotros, y yo le voy a recordar, señor vendedor de casa prefabricada, que eh, los contratos se deben ejecutar de buena fe. Por consiguiente, no solamente obligan a lo que ellos hayan estipulado, sino a todos aquellos elementos que por la naturaleza, la ley o la costumbre, se entienda pertenecer. Y esa obligación suya de sanear la cosa vendida se entiende en este contrato. Por lo tanto, usted debe ejecutar nuestro contrato de buena fe. Comentario al margen, es necesario, chiquillos, que ustedes entiendan que la palabra ejecutar es distinta a celebrar. Celebrar es un solo acto. Yo celebro el matrimonio, por ejemplo, en un solo acto. No, profe, el matrimonio se sigue celebrando todos los días. Ah, qué romántico, ya, bueno. Pero jurídicamente el matrimonio se celebra en un solo acto. En cambio, la palabra ejecutar es distinta. La palabra ejecutar significa la seguidilla de actos que se va desenvolviendo el acto contrato tanto en las tratativas previas, en la celebración del contrato y a posteriori del contrato, como la postventa, ¿te das cuenta, no? Entonces, en donde todas las fases de la contratación. Muy interesante. Y por lo tanto, para los efectos de esta clase, vamos a señalar lo siguiente. La buena fe, ejecutar, yo ejecuto actuando, porque si no, ¿cómo? Si yo me quedo parado, no estoy ejecutando. Tengo que ejecutar actuando, ¿no? Y por lo tanto, esa buena fe objetiva es actuar de buena fe. Raya para la suma, nuevamente, yo vamos a establecer una máxima, ¿no? Y esa máxima, para los efectos de esta clase, y lo sucesivo, cuando tengan clases conmigo, la buena fe objetiva es el fundamento jurídico de por qué se deben respetar los elementos de la naturaleza, la ley o la costumbre, en todo contrato. Entonces, dejado plasmado aquello, volvemos al límite intrínseco de la buena fe en el ejercicio de un derecho subjetivo y en particular con lo que estamos analizando, que es la teoría del abuso del derecho. Sabemos que la buena fe es uno de los principios fundamentales del derecho entonces, abarcando tanto el estar de buena fe como la buena fe subjetiva, es decir, o también como la última buena fe señalada, que es la buena fe objetiva. Entonces, el, el, el artículo, hay diferentes artículos del Código Civil que nos habla sobre la buena fe y el límite intrínseco de la buena fe, que no los voy a mencionar por tema de tiempo, ¿no? Porque vamos a ver otro límite intrínseco que yo pienso ya se entendió bastante bien la buena fe, no vale la pena seguir hablando de ello. Hemos visto entonces dos límites para que recapitulemos. Estamos viendo los límites intrínsecos, por cierto. Los límites intrínsecos en cuanto a la naturaleza del derecho subjetivo. El límite es también intrínseco en cuanto a la buena fe del ejercicio del derecho subjetivo. Y los límites determinados por la función social del derecho. Entonces, aquí hay una cuestión bastante relevante porque en su oportunidad, y es un criterio que establezco, ¿no? No hay derecho sin sociedad y no hay sociedad sin derecho, ¿no? Y debe ser así. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, los límites intrínsecos del derecho subjetivo según la función social, se consideran por algunos autores
que los derechos subjetivos son reconocidos a los individuos como funciones sociales, o al menos con determinadas fines sociales, ¿no? Si el titular del derecho los desvía o aparte de su fin comete un fraude que no merece protección jurídica. En nuestro Código Civil es posible entonces encontrar algunas normas que limitan el derecho, el ejercicio del derecho por cualquier consideración de orden social. Así, por ejemplo, tenemos el artículo, les digo al tiro, el artículo 6, 600, que dice lo siguiente. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad nacional. Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria estarán sujetos a disposición del presidente inciso si se reconstruyere. ¿Te das cuenta? Y estos son límites, digamos, porque tú no puedes construir en bienes nacionales. ¿Ah? Eso es un límite que se establece en cuanto a la función social. Profesor, no entiendo nada. Bueno, es que no puedes construir porque es público. ¿Ah? Bueno, también hay otra limitación al derecho de propiedad establecida, ¿no? En el artículo 930 de nuestro Código Civil. Ese artículo en particular es bastante interesante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, mira, el artículo 930, a propósito del libro segundo, título 14, sobre algunas acciones posesoras especiales. Dice, el poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo que está en posesión. Entonces, aquí, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas son las famosas acciones posesorias. ¿Ah? Yo puedo señalar, ¿no? Que usted no puede construir, ¿no? La obra nueva porque me está perjudicando la posesión de mi bien raíz y de los derechos reales constituyen ellos. ¿No? Es otra limitante que recoge nuestro Código Civil. ¿Ah? También, por ejemplo, en el artículo 937, ninguna prescripción se admitirá contra obras que corrompan el aire o lo hagan conocidamente dañoso, que es bastante interesante en cuanto al derecho ambiental. ¿Okay? Y el 948 también, ¿no? Que el 948 tiene una característica bastante importante, ¿ah? Que es una acción popular. ¿Ah? Anoten ahí, 948 como una acción popular. ¿Y por qué? Porque las municipalidades y cualquier persona del pueblo, mira, léelo, dice, la municipalidad, yo te espero, busca el artículo. Ya, correcto, ya. El 948 dice, la municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrá 948 el Código Civil, estamos bien. La municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcir un daño sufrido, se recompensará al actor a costa del querellado con una suma que no baje la décima ni exceda la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda o el resarcimiento del daño, sin perjuicio de que si se castiga el delito negligencia con una pena pecuniaria se adjudicara al actor la mitad.
Entonces, es una acción popular dentro del Código Civil, ¿ah? Y te pueden llegar a preguntar, ¿conoce usted una acción popular dentro del Código Civil que tenga que ver con los límites sociales intrínsecos del ejercicio del derecho subjetivo? Pregunta examen. Sí, profesor. La acción popular que dice. Bueno, larga la pregunta, ¿eh? Bueno, pero está buena para hacértela. Es así que hemos llegado ahora, y luego de haber analizado estos tres grandes límites intrínsecos, ya sea por la naturaleza del mismo derecho subjetivo o también por la buena fe en el ejercicio de ese derecho subjetivo, y este último, que es la función social de ese derecho subjetivo como límite intrínseco, hemos llegado a los límites extrínsecos. Los límites extrínsecos que provienen del respeto a la buena fe de terceros, o sea, se trata de terceros extraños de la relación jurídica, pero cuya buena fe no puede desconocerse por el ejercicio de un derecho, ¿no? Algunas manifestaciones de estas limitaciones son, por ejemplo, el artículo 94, regla cuarta, en la muerte presunta, ¿no? En el marco de la cual se deja en claro que subsisten las enajenaciones y gravamen en favor de terceros, de manera que la buena fe de esto limita el derecho subjetivo del presunto desaparecido. O sea, se prima el derecho que ya está como derecho adquirido, a eso voy, ¿no? También se desprende a propósito del artículo 1432 del Código Civil respecto a las donaciones, que ante la resolución, rescisión o revocación de lo donado no hay acción contra terceros poseedores de buena fe. O sea, es bastante interesante. Lo mismo acontece, por ejemplo, en el artículo 1490, 1491, en relación a los efectos de la condición resolutoria cumplida, que no alcanzan a los terceros poseedores de buena fe, entendiendo, por tanto, cuando desconocían, por supuesto, la existencia de la condición resolutoria pendiente. Y también se desprende, a propósito de la presunción del pago, a propósito del 1576, inciso segundo, que el pago efectuado al poseedor aparente del crédito libera al deudor cuando pagó de buena fe, digamos, ¿no? Y así hay un montón de artículos que hablan sobre los límites extrínsecos y habla sobre el ejercicio de los terceros. Finalmente vamos a ver los límites dentro de estos límites extrínsecos, ¿no? Tenemos otro límite, que son los límites inherentes a la concurrencia de los derechos. O sea, se trata de que si hay más de un derecho concurrente sobre el objeto único, así por ejemplo el nuevo propietario y el derecho del usufructuario, caso en que cada cual, ambos tienen derecho, ¿no? Están limitados recíprocamente, ¿no? O sea, ejercer él un derecho, el ejercer el otro, respecto a la misma cosa, digamos, ¿no? Esto puede ocurrir, por ejemplo, en una copropiedad, o sea, en un edificio, ¿ah? Y es tanto así, porque es hasta la concurrencia del derecho, o sea, yo tengo el usufructo y tú eres nuevo propietario, o sea, limítate a tu derecho y yo me limito a mi derecho respecto a la misma cosa, por ejemplo, ¿ya? También límite originado, también a propósito del límite extrínseco, eh, los límites originados por la colisión de los derechos. A diferencia del caso anterior, en que varios derechos concurren sobre una misma cosa, en la colisión se trata de derechos independientes, o sea, muchas veces equivalentes, que rara vez recaerán sobre el mismo objeto, pero que entran en contacto legítimamente con el mundo del derecho. O sea, el problema acá se presenta cuando estos derechos que entran en contacto no pueden satisfacerse simultáneamente en su totalidad. Así entonces, Carlos Duche se pregunta lo siguiente: ¿es posible preferir a uno sobre otro? Y en tal caso, ¿qué criterio debemos aplicar? Al respecto pueden presentarse la siguiente hipótesis eh, en cuanto a la colisión de los derechos. Según Carlos Ducci, lo que se produce entre derechos reales y personales, ¿ah? Acá el artículo 1962, por ejemplo, a propósito del contrato de arrendamiento, del cual se desprende que el dueño de la cosa arrendada solo está obligado a respetar el contrato de arrendamiento en los casos señalados según el contrato, digamos, ¿no? Por ello se podría desprender que la conclusión general respecto a lo que produce los derechos reales y personales se limita solamente a lo que me faculta aquello. Bien, también otro límite y otro punto de vista respecto a la colisión de los derechos es que lo que produce entre los derechos reales y de la misma naturaleza, o sea, por ejemplo, cuando existen dos o más acreedores hipotecarios, ¿no?
Entonces uno dice, bueno, profesor, pero si aquí hay más de un derecho real hipotecario, hay más de un acreedor, ¿quién se le da la preferencia? Bueno, el primera hipoteca que se constituyó, po, y así existe una prelación, ¿ah? Sin perjuicio de la regla general que los acreedores concurren en igualdad de condiciones. Pero hay una prelación de crédito, el acreedor hipotecario que constituyó la hipoteca primero. Por tanto, acá un límite extrínseco en cuanto a los derechos reales por la naturaleza. También existen otros que se producen en cuanto a distintas jerarquías de naturaleza. ¿Ah? El criterio de nuestro código sustantivo, de nuestro código de Bello, el código civil me refiero, parece ser más prevalente el de mayor jerarquía. ¿Ah? Por ejemplo, hablamos del artículo 894, ¿m? Que consagra la acción publiciana, ¿ah? Que la acción real de dominio que tiene excepcionalmente el poseedor que perdió la posición regular y que se encontraba en vía de ganarla por prescripción. Pero dejan claro que no puede prosperar contra el dueño, ni quien tenga mejor derecho. O sea, está bien, o sea, tú eres poseedor, pero si hay alguien que tenga mejor derecho, lamentablemente él tiene preferencia, digamos, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque hay diferentes jerarquías en cuanto a la naturaleza del derecho. Y los que producen los derechos personales, porque la norma general, como otro aspecto de este límite originado por la colisión de derechos, en eso estamos analizando, sucede en cuanto a los derechos personales. O sea, la norma general es que los créditos que no gozan de preferencia se enterarán a prorrata, dice el Código Civil, sin consideración de su fecha. Y lo mismo aplica, ¿no? En cuanto al artículo 1374, en concordancia con el artículo 2489 del Código Civil. En cuanto a los acreedores hereditarios, se pagarán a medida que se presenten. O sea, se van presentando y se van pagando, sin tomar en consideración ni la fecha del crédito ni el monto. Este principio es par conditium creditorum, y este par conditium creditorum se altera cuando el Código Civil establece las reglas que consagran los créditos preferentes. Así, los créditos de primera clase, los créditos de segunda clase, y eso en cuanto a lo que se produce en cuanto a los derechos personales en el ejercicio del mismo y en relación a los derechos reales, ¿no? Con esto damos por terminado, ¿no? El video de esta semana. Que tengan muy buenas